llega Petro a la presidencia e incluso pues conforma un gabinete que a la misma oposición, ahora oposición, pues al principio la tenía feliz, la tenía contenta y tranquila. Luego ya vemos todo lo que ha venido pasando, ese gabinete pues se ha venido descomponiendo y llegan otro tipo de perfiles al gabinete Petro. ¿Cómo podemos hacer un análisis de No eso? sabe uno cuáles eran más malos, más dañinos, los que embrujaban con su seducción aparentemente liberal o aparentemente democrática, y los que de frente ya están haciendo la labor que estoy narrando, que es la destrucción vía pequeños golpes de Estado, eh, o pequeños golpes en instituciones del Estado, hasta llegar a la toma hostil final y el olvido de instituciones como, por ejemplo, la elección democrática de los gobernantes, que perfectamente podría llegar a ocurrir. Porque es que el ataque de ayer, jueves, o estoy viernes 15, fue el ataque contra la registraduría del Estado Civil, la afirmación por parte del presidente de que la institución que le permitió ganar las elecciones y que además viene favoreciéndolo desde cuando fue representante de la Cámara en la década del 90, luego en la alcaldía de Bogotá, etcétera, etcétera, luego en la elección para el Senado, es una institución absolutamente corrupta y además parcializada, según él, que impide que haya elecciones libres. Y si no hay una institución que permite elecciones libres, pues podríamos perfectamente pensar que él esté dispuesto a que no haya elecciones no libres en el 26. Entonces, la situación es demasiado grave. Ahora, ese sector es un sector al que me refiero, el del embrujo, es un sector que en el fondo fue siempre una militancia del socialismo latinoamericano completamente populista y además eh, generadora de ideas de un utopismo absolutamente contradicho por la realidad. Todas las experiencias de intervencionismo estatal de personas como las que representa, por ejemplo, ese ministro de Hacienda al que, según dijiste, la oposición recibió feliz, cosa que me parecería pues realmente un sinsentido, o la ministra de Agricultura, o el ministro de Salud, el ministro de Educación. Entonces era realmente un autoengaño. De hecho, quien mejor ha descrito y diseccionado cómo funciona el gobierno del presidente Petro es un ministro de Petro, que es Alejandro Gaviria. La obra de él incluso puede perfectamente pasar a los anales de la gran literatura latinoamericana, porque es que diseccionar de esa manera profunda, pero además vívida, porque es de un ministro que se reunía, que viajaba, que hablaba con el presidente Petro, permite a las demás sociedades latinoamericanas no caer en esos embrujos. Que además Alejandro Gaviria en su libro habla cosas muy íntimas, por ejemplo, en esas reuniones de ministros en las que dice él no tomaba nota de nada, parecía que estuviera escuchando y al final volvía y daba un discurso largo, que es algo que le critican mucho al presidente, ¿no? Que es esa parte de la personalidad del presidente. Pero, sí, porque es que él además siempre ha tenido una personalidad verborrágica. A mí me tocó pues vivirla como compañero de él en la Comisión Primera del Senado y realmente si usted hacía una especie como de seguimiento de sus palabras, encontraba un mundo de errores, de composición, de sintaxis, incluso la forma como verbalizaba era lo que llamaban los anacolutos, o se llaman los anacolutos, en la gramática y en la formación de la palabra. Realmente Petro es un engendro de, de la estupidez socialista, del disparate socialista, en un acumulado de fuerzas que fueron generando, primero derruyendo la institucionalidad democrático-liberal y segundo generando una ilusión, lo que llamaban ellos genéricamente el cambio, que lo estamos viviendo, porque cambio sí ha habido, pero era un cambio absolutamente destructivo. Yo creo que cada vez son menos respetables las instituciones colombianas. Por ejemplo, yo no
yo no sabría cómo definir lo que es hoy el Senado de la República, pero de ninguna manera es algo parecido a una Cámara Democrática y con las especificidades del sistema electoral y del sistema democrático liberal y de separación de poderes. Realmente son áulicos y personas cercanas a esos partidos. 7 partidos marxistas tienen el pacto histórico, y gente que viene de todas esas corrientes que nunca respetaron la democracia, que siempre predicaron lo que ellos llaman la lucha armada, que realmente es el terrorismo como único mecanismo de acceder al poder. Que, como les digo, en el año 1991 por lo menos, o se rectifican en muchos de los países, o en otros tiene un viraje como en Colombia, porque el único país que aportó partidos terroristas al Foro de Sao Paulo fue Colombia. Fueron la FARC y el ELN como organizaciones. En el año 1997, para evitar una persecución internacional al foro, les pidieron que se retiraran y que dejaran organizaciones legales, llamémoslas así, organizaciones que no estuviesen directamente vinculadas a la lucha armada o al terrorismo. Pero eso es lo que nos está gobernando. Esas fuerzas políticas son las que componen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con los efectos que estamos viviendo y sobre todo padeciendo.